El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero, Mónica Claudia Camina, con la pesadumbre de quien ha entregado demasiado a la tierra negra y silente de Rafaela, allá en la lejana Argentina, donde el tiempo parece detenerse frente a los muros de granito que resguardan el sueño eterno de los que partieron demasiado pronto. El aire de la mañana es un cuchillo invisible que corta la piel, trayendo consigo el aroma de las flores marchitas y la humedad que emana de las grietas de la construcción. Ella visita a su padre, a su madre y a su hermano en ese sector de nichos que se alza como una biblioteca de memorias perdidas, un edificio de 3 niveles que observa con indiferencia el paso de los vivos. En el año 2025, mientras sus pies golpeaban rítmicamente la vereda junto a las ventanas bajas del panteón, un sonido frenético brotó de las entrañas de la piedra. Eran golpes secos, desesperados, como si unas manos invisibles intentaran romper el cristal de la realidad para escapar de un entierro prematuro. En las sombras. El estacionamiento estaba vacío, el mundo exterior dormía. Pero en aquel sótano iluminado por la luz pálida de los ventanales, algo golpeaba con la fuerza de la angustia. Mónica no se detuvo, el miedo era un manto pesado, pero su alma ya estaba habitada por murmullos. A menudo, cuando limpia las flores secas del nicho de su padre, siente que el aire se espesa y que voces sin labios susurran secretos que solo el corazón doliente puede intuir. Es el peso de la compañía invisible, esa mirada que se siente en la nuca y que obliga a girar la cabeza hacia la nada absoluta, donde solo el silencio responde a las preguntas de la soledad. Cruzando el océano de la memoria, nos trasladamos al Panteón Español de la Ciudad de México en el año 2015. Marta caminaba con su madre y sus primos, jóvenes de fe que portaban una guitarra y oraciones como escudos contra la melancolía. Uno de ellos, un muchacho de sensibilidad extrema, comenzó a rezar desde que cruzaron el umbral de hierro, sintiendo que el aire se poblaba de presencias hambrientas de luz. La oración, en sus labios, era un faro encendido en medio de un mar tenebroso. Mientras el otro primo cantaba alabanzas, el joven sensitivo vio aparecer entre las tumbas a un tío que llevaba muerto muchos años, reconocido solo por las viejas fotografías que descansaban en la sala de la abuela. Luego surgió la figura de un anciano menudo, vestido con ropas de color caqui, un bisabuelo que nadie de los presentes llegó a conocer en vida pero que allí estaba, reclamando su lugar en la estirpe de las sombras. Al salir, el muchacho se detuvo frente a una tumba, y con una voz que no admitía dudas, le dijo a la madre de Marta que su hermana fallecida estaba allí, implorando una visita a sus hijas porque un conflicto las dividía. Días después, la realidad confirmó el presagio de la tumba, pues las hijas de la difunta se encontraban sumidas en una disputa que solo la intervención materna, mediada por un mensaje del más allá, pudo resolver. En los años 80, en la mística zona de Xochimilco, Carmen caminaba cada madrugada de regreso a casa tras su jornada laboral. El cementerio de Tepepan era un testigo mudo de su paso, y ella nunca sintió temor porque sabía que un guardián de camisa blanca y pantalón café velaba sus pasos. Era su padre, sepultado con esas mismas ropas años atrás, una figura que solo aparecía en el ángulo periférico de su visión, desapareciendo cada vez que ella intentaba enfocar la mirada. Una noche, por acortar camino, Carmen eligió la calle solitaria tras las bardas de piedra. Allí, una sombra densa y maligna saltó desde el interior del camposanto para esperarla, una silueta que no era humana sino un retazo de oscuridad pura. En ese instante de terror, la presencia protectora de su padre se materializó con mayor fuerza, avanzando hacia la sombra hasta que ésta, intimidada, saltó de regreso al mundo de los muertos. Aquella protección no terminó con los años, pues en septiembre de 2017, días antes del gran terremoto, Carmen sintió una inquietud asfixiante y una presión invisible que la obligó a abandonar sus compras y regresar a casa. Apenas subió al transporte, la tierra rugió y los edificios cayeron, demostrando que su protector seguía allí, empujándola lejos del peligro antes de que la tragedia se desatara. Joel nos cuenta la historia de su abuelo en la Huasteca Potosina, durante los años 50, una época de pobreza extrema donde los muertos eran envueltos en simples esteras de palma llamadas petates. En el cementerio del pueblo, comenzaron a aparecer agujeros extraños en las tumbas más frescas, túneles que se hundían en la tierra recién removida. La curiosidad, mezclada con el espanto, llevó a los hombres a exhumar un cuerpo enterrado apenas el día anterior. El horror fue absoluto al descubrir que el cadáver tenía un orificio limpio en el pecho, faltaba el corazón, pero el resto del cuerpo permanecía intacto.
Decidieron vigilar armados con escopetas y machetes bajo la luz de la luna llena. De pronto, un animal extraño, parecido a un tejón gigante o un perro deforme, surgió de la maleza y comenzó a excavar. Los hombres dispararon y atacaron con furia hasta que la criatura cayó. Al día siguiente, cuando regresaron para deshacerse del cadáver del animal, encontraron el cuerpo desnudo de un hombre acribillado por los perdigones. Era el brujo del pueblo vecino, un ser temido que practicaba artes oscuras y que, según se decía, era un nahual que robaba corazones para alimentar su poder. Lo enterraron en una fosa anónima y el silencio se selló para siempre entre los cerros. En la bella Sevilla, Virginia y su hermana visitaban la tumba de su madre cada semana, un ritual de amor que las mantenía unidas a su recuerdo. Un amanecer, llegaron antes que nadie, justo cuando el guardia abría las puertas. Al caminar por los senderos impecables, se cruzaron con una pareja que vestía de forma anacrónica, con ropas de los años 30 o 40, hombres de corbata y mujeres con peinados de película en blanco y negro. Los extraños no respondieron al saludo inicial, pero luego, el hombre se disculpó con una cortesía gélida. Lo que heló la sangre de las hermanas fue cuando aquel caballero les dijo que no era necesario que vinieran todas las semanas, que su madre estaba bien. Al huir hacia la salida y hablar con el guardia, éste les juró que nadie más había cruzado el umbral aquella mañana. Aquellos seres sabían a quién visitaban sin que mediara palabra alguna, conocían el vínculo filial y la frecuencia de sus rezos, desapareciendo en el aire como un suspiro de otra época. En Durango, Luis recuerda a su abuela, la señora Valli, una matrona que odiaba las fotografías con una vehemencia irracional. Solo permitía retratos en ocasiones solemnes y bien planificadas. Tras su muerte, la familia construyó una pequeña capilla sobre su tumba, una animita protegida por vidrios donde colocaron imágenes religiosas. Un día, Luis decidió que la tumba debía tener una foto de su abuela y colocó un retrato enmarcado dentro de la capilla cerrada. Apenas cerró la puerta de vidrio, un estallido seco resonó en el aire. El marco de la foto se había roto. El cristal que protegía la imagen de la abuela se hizo añicos como si hubiera recibido un golpe de piedra desde el interior. No hubo viento ni mano humana, solo la voluntad póstuma de una mujer que, incluso desde el otro lado, seguía defendiendo su derecho a no ser retratada. La madre de Luis comprendió el mensaje de inmediato y retiró los restos de la foto para devolverle a la tumba su soledad original. La doctora Isabel, desde Venezuela, nos relata el tránsito final de su padre, un hombre que luchó contra la enfermedad durante décadas. Él siempre temió no verla graduada de médico, pues la salud se le escapaba entre los dedos. Isabel se graduó sola, mientras su padre agonizaba en un hospital sin reconocer ya a nadie. 5 días después del éxito académico de su hija, el hombre partió. Durante el traslado hacia el cementerio de Caracas, el coche fúnebre y los familiares se separaron por un error en el camino. Al llegar al camposanto, los empleados de la funeraria intentaron sacar el ataúd del vehículo, pero este parecía estar soldado al metal. Era imposible moverlo, a pesar de que el cuerpo apenas pesaba 60 kilos tras la larga enfermedad. Solo en el instante preciso en que el automóvil de Isabel apareció en el horizonte del cementerio, el ataúd cedió suavemente, permitiendo que el sepelio continuara. Era como si el padre se hubiera negado a descender a la tierra sin ver por última vez a la hija que tanto amaba, deteniendo el tiempo y la física hasta que el adiós fuera completo. Janet nos lleva al Panteón del Saucito en San Luis Potosí, un lugar inaugurado en 1889 donde reposan miles de almas. Durante una representación teatral nocturna, en medio del frío de noviembre, Janet se encontraba cerca del mausoleo de Carlos X Gutiérrez. Allí, entre las tumbas de los párvulos adornadas con ángeles de mármol de Carrara, divisó una pequeña llama a lo lejos. Al principio parecía una simple veladora, pero la luz comenzó a crecer y a moverse con una voluntad propia, transformándose en un fuego fatuo que se desplazaba con velocidad hacia ella. Su compañero de teatro gritó su nombre desde la oscuridad, instándola a correr mientras la llama alcanzaba dimensiones aterradoras. Janet corrió con su pesado vestuario y zapatos de tacón, sintiendo el calor de lo inexplicable en su espalda. Al llegar al refugio de los suyos, la luz se desvaneció, dejando solo el rastro de un miedo antiguo que habita en los lugares donde la tierra ha sido removida demasiadas veces. Mari, en Naucalpan, soñaba con su amiga de la infancia, una niña con problemas cardíacos que murió joven en un pueblo de San Luis Potosí. Los sueños no eran meras imágenes,
eran visitas donde la niña muerta se acurrucaba en la cama de Mary, transmitiéndole un frío glacial que la despertaba sobresaltada. Al visitar la tumba en el pueblo, Mary vio a una mujer y a un hombre hablando en el cementerio. Escuchó claramente que el hombre la llamaba maestra. Al ver fotos familiares más tarde, Mary reconoció a la mujer como la madre del novio de la hermana de su amiga, pero la revelación fue que esa mujer llevaba 2 años muerta. El encuentro fue tan real que Mary pudo describir la ropa y el tono de voz de alguien que ya no pertenecía al mundo de los vivos, demostrando que en aquel pueblo las fronteras entre la vida y la muerte son apenas una línea de polvo que el viento cruza con facilidad. Merche, en Barcelona, vivió una experiencia similar en el Día de Todos los Santos de 1988. Vio a su amiga Pilar saludándola con la mano desde la distancia en el cementerio. Pilar, con su cabello rubio brillando bajo el sol de otoño, parecía estar allí, presente y radiante. Sin embargo, cuando Merche se encontró con la madre de Pilar semanas después, se enteró de que su amiga había fallecido en octubre. La visión de aquel día no fue una confusión, sino una despedida que Merche recibió sin saber que estaba saludando a un espíritu que se desvanecía. La muerte no había borrado la imagen de la amiga, que eligió el Campo Santo como el último escenario para un gesto de adiós antes de sumergirse en la eternidad. En Argentina, Angie llevó a su bebé a visitar la tumba de su bisabuelo. De repente, el niño comenzó a llorar con una angustia desgarradora, y al revisarlo, descubrieron arañazos rojos en su brazo, marcas que no tenían explicación pues no había maleza ni objetos punzantes cerca. La abuela de Angie, con la autoridad de los años, regañó a la tumba del abuelo, exigiéndole que protegiera a su sangre en lugar de asustarla. En un instante, el llanto cesó y el bebé comenzó a sonreír y a jugar con el aire, mirando hacia un punto invisible donde seguramente el abuelo, arrepentido de su travesura póstuma, hacía carantoñas al niño. Ese bebé creció sintiendo siempre una protección invisible, una mano que lo guiaba en los momentos de peligro, como si aquel pacto sellado en el cementerio se hubiera mantenido a través de las décadas. Antonio, el rezador, conoce bien que los muertos tienen voluntad. En México, el rito de levantar la cruz a los 9 días es una ceremonia sagrada. Una noche, tras un sepelio poco respetuoso donde la familia bebió y celebró sin decoro, Antonio escuchó golpes violentos en la puerta interior de su casa. Al abrir, no había nadie, solo el aire gélido de la noche. Era el difunto, enojado porque los rezadores no habían aceptado la comida ofrecida, un desaire que las almas no perdonan fácilmente. En otra ocasión, las velas de un velorio se negaban a encender a pesar de que no había corrientes de aire. El padre de Antonio tuvo que hablarle directamente al muerto, explicándole que ya no pertenecía a este mundo y que debía aceptar la luz para encontrar su camino. Solo tras ese diálogo entre la vida y la muerte, el fuego prendió en el cirio, permitiendo que la oración comenzara. Yamile, en Uruguay, sentía las historias de los muertos al mirar sus fotos en las lápidas. Un día, ayudando a una prima a buscar la tumba de un suegro desconocido, fue guiada por una fuerza interna hasta un rincón abandonado. Allí estaba la foto de un hombre joven que había muerto antes de conocer a su hijo. Yamile sintió toda la tristeza de aquel ser, su arrepentimiento y su deseo de ser visitado por el descendiente que nunca cargó en brazos. La precisión de sus palabras asustó a su prima, pues Yamile describió detalles de la muerte que nadie le había contado. El mensaje llegó a su destino y el hijo finalmente acudió a la tumba, cerrando un círculo de dolor que había permanecido abierto por décadas. Cada uno de estos relatos nos recuerda que el cementerio no es solo un depósito de cuerpos, sino un archivo de almas que a veces necesitan ser escuchadas, protegidas o simplemente recordadas. Las piedras hablan, el viento trae nombres olvidados y las sombras tienen memoria. La muerte es un misterio que nos rodea, una presencia constante que nos observa desde los nichos y las fosas, esperando que algún día crucemos el umbral para unirnos a la gran conversación del silencio. Los testigos de estas historias han sentido el frío, han visto la luz y han escuchado el susurro de quienes ya no tienen voz, pero que siguen allí, presentes en cada rincón de los campos santos. La vida continúa, pero la muerte siempre está un paso por detrás, velando nuestros sueños o reclamando su lugar en la historia de los vivos. Estas crónicas de lo invisible nos enseñan que el respeto es la única moneda válida en el reino de las tumbas. Ya sea una abuela que rompe un vidrio o un padre que detiene un coche fúnebre, las manifestaciones del más allá son gritos de una realidad que nos negamos a ver.
Los cementerios son puertas que nunca se cierran del todo. Grietas en el tiempo por donde se filtran las verdades más profundas de nuestra existencia. Al caminar entre las lápidas, no solo pisamos tierra, sino los restos de miles de vidas que alguna vez amaron, sufrieron y soñaron como nosotros. La próxima vez que escuches un golpe en la piedra o sientas un escalofrío en la nuca al pasar junto a un panteón, recuerda que no estás solo. Los muertos están allí, esperando, observando y, a veces, simplemente queriendo decirnos que la muerte no es el final de la historia, sino el comienzo de un relato que solo se puede entender con el alma. El sol se oculta tras los cipreses y las sombras se alargan sobre el mármol frío. El silencio vuelve a reinar en el jardín de los que descansan, pero sabemos que bajo esa calma aparente, las historias siguen tejiéndose. Los susurros de Rafaela, las luces del Saucito y las sombras de Xochimilco son parte de un mismo tejido universal que nos une a todos. La fe, el amor y el miedo son los hilos que conectan los dos mundos, permitiendo que de vez en cuando, un mensaje cruce la frontera para recordarnos nuestra propia fragilidad. Que estas palabras sirvan de homenaje a quienes ya partieron y de consuelo a quienes todavía los buscan en el eco de los cementerios. La noche cae y con ella se cierran los portones de hierro, pero el relato de la vida y la muerte sigue vibrando en cada rincón del universo, esperando a ser contado una vez más por aquellos que se atreven a escuchar el lado oscuro de la realidad. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.